Buenas tardes. En las últimas semanas hemos estado insistiendo en que los resultados en ventas dependen básicamente de dos factores. Por un lado, la cantidad de clientes activos que logramos tener en nuestra cartera y por otro lado, el valor promedio en ventas que logramos en cada cliente activo. El primer factor al que hacemos referencia es el tamaño de la cartera y eso a su vez depende de la cantidad de clientes que tenemos al inicio del periodo, de la cantidad de clientes que logremos captar y recuperar, y por supuesto todo ello minorado por la cantidad de clientes que perdemos. Aquí la clave está en lograr retener al cliente, pero por el otro lado también recuperar a clientes inactivos y captar a clientes probables para el negocio. Por otro lado, tenemos la posibilidad de crecer en base a el aumento del valor de los clientes activos dentro de la pirámide a través del upselling, el cross-selling y por supuesto con las estrategias correspondientes de fidelización que estimulen el crecimiento de los clientes actuales. Eh, en el día de hoy, básicamente, voy a profundizar en el tema de la recuperación y la captación de clientes. Y aquí debo recordar que cuando nos referimos a las ventas, el orden de los factores sí afecta a los resultados, por lo que es importante reiterar la necesidad de tener claras las prioridades. Hay que decir que está demostrado que la primera prioridad que debe tener un vendedor es retener y sobre todo lograr activar a los clientes que ya tiene, sobre todo aquellos que son clientes definitivamente rentables, porque sabemos que pudiéramos tener clientes, ya ese es un concepto entendido y es un desafío superado. Eh, por ejemplo, hay clientes que definitivamente no tienen el perfil que los hace rentables para el negocio, pero aquellos que sí son rentables, si ya los tenemos activos, la clave es asegurar que nos compren mes tras mes. Hay que decir que es aquí donde está la mayor posibilidad de crecer. Un negocio promedio tiene entre 60 y 70% de probabilidad de volverle a vender a un cliente activo. Lo segundo que habría que hacer es lograr que los clientes activos suban de categoría dentro de la pirámide, nos compren más. Se estima que entre un 5 y un 30% de todos los clientes tienen potencial para crecer y este crecimiento, por ejemplo, en el caso de la pirámide, un aumento de 2% te puede significar 10% más de ingresos y sobre todo 50% más de utilidades para el negocio. La tercera prioridad sería recuperar a los clientes. Claro, recuperar a clientes básicamente que son rentables para la compañía. Y no se puede menospreciar la contribución que pudiera tener la recuperación de clientes a las ventas del negocio. Se estima que hay entre 20 y 40% de probabilidades de volverle a vender a un cliente que nos compró en el pasado, pero que por alguna, digamos, circunstancia lo perdimos. Y por último está la captación de nuevos clientes. Pero en este sentido sí es muy importante que no es aproximarse y venderle a cualquier cliente, sino a aquellos clientes que definitivamente son clientes rentables para la compañía, que tienen el perfil, digamos, adecuado para comprar los productos del negocio, pero las características que el negocio, digamos, requiere para que sea una relación rentable con ese tipo de cliente. Las probabilidades son obviamente más bajas siempre con un nuevo cliente, entre un 5 y un 20% de probabilidades es lo que se estima que existe de conquistar, digamos, o de convertir a un prospecto en cliente activo cuando este nunca nos ha comprado. Entonces, entendiendo, digamos, que lo que tenemos que hacer es tratar de activar a los clientes que ya tenemos.
recuperar a los clientes que tuvimos en el pasado, que tienen el perfil y son clientes definitivamente rentables, y aumentar el valor de los clientes activos, podemos entonces entender que el proceso, digamos, que sigue un negocio cuando nos referimos a cómo convertir a un cliente probable a un cliente activo, este es todo un ciclo que nos obliga a entender el negocio tanto desde la perspectiva del cliente como desde la perspectiva de la compañía. Pero la mejor manera de hacerlo es entendiendo que hay siempre un proceso previo a la venta, hay un proceso propiamente de venta y hay un proceso que transcurre después de la venta. Pero digamos que desde el punto de vista del cliente, el cliente muchas veces ni siquiera conoce que nosotros existimos, que nosotros somos una alternativa más dentro del mercado. Por ende, hay una etapa en que es fundamental transcurrir, que es lograr que el cliente descubra que nosotros disponemos de productos y servicios que pueden satisfacer sus necesidades o cubrir eh, los objetivos que se propone en el mercado. Luego que nos descubre que somos una alternativa más, y considerando que siempre ese cliente tiene otras opciones que son competidores para nosotros, nuestra tarea está en aumentar el interés y el deseo del cliente por comprar nuestros productos. Y por supuesto, inducirlo a tomar la decisión de comprar. Este es un proceso en el que el cliente pasa o cambia de estatus a lo largo del tiempo. En un primer momento es simplemente un cliente probable, que se entiende que es un cliente que podría comprar nuestros productos, pero probablemente ni siquiera nos conoce. Ese cliente probable se convierte en un lead o un prospecto no calificado, y luego de que nosotros lo calificamos como cliente, se convierte en un cliente potencial, se convierte, digamos, de hecho, en una oportunidad de venta para nuestro negocio, y es nuestra tarea convertirlo en cliente activo y después entrar en un proceso de ventas, después de la primera compra, entrar en un proceso recurrente de compra en donde se esperaría que sea un cliente activo mes tras mes. En este proceso de conversión de cliente probable a cliente activo, digamos, hay un primer momento que es digamos, lo que acontece antes de la venta, que es el mundo que básicamente pertenece a las estrategias de marketing, también de venta, pero sobre todo aquí lo que estamos tratando es de descubrir clientes probables y convertirles, atraerles su atención para lograr que nos descubran y convertirlos en leads. Por eso fíjense ese magneto que está reflejado en la base del rectángulo que acabo de resaltar, donde lo que se quiere es que a través de las estrategias de mercadeo, digamos, descubramos, digamos, a esos clientes que podrían ser clientes que podrían comprar, digamos, las soluciones que ofrecemos al mercado. Eh, pero lógicamente aquí este es un punto que requiere de mucha investigación, de mucha búsqueda para poder descubrir en dónde están esos clientes probables. Cuando nosotros logramos la atención de los clientes probables y los convertimos en lo que podrían ser leads, entonces entramos en el proceso de venta, el sales pipeline o la tubería de ventas del negocio, todo nuestro proceso, digamos, que pasa por una primera fase de prospección, luego de calificación, luego una fase en la que descubrimos cuál es en realidad la necesidad y la expectativa que tiene el cliente o el problema que necesita solucionar, y de qué manera nosotros podemos ofrecerle una solución que encaje lo más posible con sus necesidades, y todo el proceso de negociación y manejo de las objeciones,
del cliente hasta que logramos el cierre de la compra. En la etapa inicial, donde el lead, digamos, manifiesta algún interés, digamos que pasa de cliente a prospecto, de cliente probable a prospecto, pero estamos hablando en esta fase de un prospecto o un cliente probable que no está ni siquiera calificado, pero que pudiera manifestar algún interés. Por ejemplo, podría completar un formulario en nuestra página web, podría, por ejemplo, eh, interesarse en alguna publicidad de nuestra marca en redes sociales, o podría llamarnos o visitarnos o solicitarnos una cotización sin compromiso para explorar qué tenemos que ofrecer, pero son en definitiva prospectos no calificados. No sabemos si encajan realmente con el perfil de nuestra empresa. Y una de las peores cosas que pudiéramos hacer es aceptar como cliente probable a cualquier cliente que se nos aparezca, porque en ese caso podríamos estar invirtiendo tiempo y recursos en clientes que no encajan con el perfil que estamos buscando. Entonces aquí la clave es hacer contacto con estos leads y además calificarles. Esta es la primera fase. Una vez que el prospecto o el cliente probable es calificado, se convierte en un cliente potencial con el cual empezamos a trabajar. Aquí la clave es un poco que luego de entender su necesidad, esto es lo prioritario, aquí obviamente hay que evitar la tentación y el error bastante común de vender en base al precio. O sea, nosotros no debemos caer en ese error. Lo que debemos es vender valor y no vender precio. Y para vender valor, digamos, hay que entender que valor es todo aquello por lo que el cliente está dispuesto a pagar si supiera que nosotros lo hacemos. Entonces, para poder vender valor, lo primero que hay que hacer es escuchar al cliente y entender muy bien qué necesita, qué espera y qué objetivos se propone. Entonces aquí la clave es tratar de entender al cliente para crear interés, aumentar su deseo de compra y superar las probables objeciones que el cliente tenga. Una de las objeciones posiblemente sea el precio, o otra podría ser las condiciones comerciales de la empresa, nuestras condiciones de crédito, por ejemplo. Eh, y en buena medida, el manejo de objeciones nos podría llevar a un proceso de negociación exitoso, pero el precio es algo secundario. Lo que hay que ver es la relación, vender la relación precio-valor. Eh, y lo más importante es tratar de entender las necesidades y mostrar cómo encaja las soluciones de nuestro negocio en las necesidades y objetivos del cliente. Luego que logramos aumentar el deseo y definitivamente el cliente logra entender que somos una mejor opción que muchos competidores y decide hacer la primera compra, bueno, la clave definitivamente es cerrar la venta. La venta hasta que no se cierra no se logra. Y la verdad es que tenemos que convertirnos en buenos cerradores de venta. Negocios, digamos, definitivamente concretados. Y aquí la clave número uno es asegurar el cierre. La clave número dos es lograr que efectivamente el cliente logra satisfacer las necesidades y deseos que tiene con la compra de nuestros productos, y eso en este tipo de negocios se manifiesta en que nuestra mercancía rote y que además le deje margen al cliente. Y por otro lado, brindarle al cliente garantía, confianza, soporte y sobre todo servicio. Una de las mejores cosas que podríamos hacer para ofrecerle valor al cliente, es ir más allá del producto, es ir más allá del precio,
y enfatizar en variables tales como servicio, pero tenemos que preguntarnos en qué consiste el servicio. Y en buena medida, aquí elementos tales como que el cliente sienta que le garantizamos su compra, que por otro lado le ofrecemos soporte en temas de formación, por ejemplo, a su propia fuerza de venta en caso de que la tenga. Un buen servicio de despacho, digamos, la garantía de la entrega completa y a tiempo de lo que el cliente necesita, un proceso de facturación, digamos, impecable, libre de defectos, son elementos que podrían significar una importante diferencia respecto a la competencia. Y luego que el cliente hace su primera compra, bueno, empieza el proceso de ventas recurrentes mes tras mes. Digamos que aquí lo importante es entender que la venta comienza después de la venta. Es después de la venta que realmente el cliente va a percibir si lo que nosotros prometimos realmente se cumple o no. Y esto va a tener, digamos, una implicación muy importante en el futuro de la relación con este cliente y también nos ofrece la posibilidad de crecer en base a referencias positivas a otros clientes potenciales. Yo diría que en el, digamos, en lo que se llama el sales pipeline, hemos estado realizando una primera aproximación detallada a lo que sería el Millennium Group Solution Selling, digamos, una metodología que nos permite ver el paso a paso de la venta. No pretendo en el día de hoy, digamos, explicar el cuadro completo que les va a quedar a ustedes en la presentación para que lo vean con detenimiento, pero me voy a referir en primer lugar a cómo transcurre el proceso desde la prospección, la calificación, el descubrimiento de la necesidad y la propuesta de soluciones que encajen con las necesidades del cliente, la negociación de nuestra oferta y el cierre. Y ver cómo este es un proceso en el que cuando vamos avanzando de etapa en etapa, vamos aumentando la probabilidad de compra del cliente y sobre todo, digamos, entender cuáles son los pasos o actividades que están detrás de cada una de estas etapas. Entendiendo que quizás no tenemos control sobre la decisión final del cliente, pero en lo que sí nosotros debemos y tenemos definitivamente control es en el respeto y en el seguimiento estricto de un protocolo de venta, del cumplimiento de cada una de las etapas y actividades que como vendedores debemos realizar para lograr, digamos, que la venta sea efectiva. Es muy importante seguir el proceso. Y a esto me quiero referir. No a todas las etapas, las iremos viendo semana a semana por partes, pero, por ejemplo, ya hoy, anteriormente les mencioné que en la fase de prospección es muy importante que, digamos, ustedes como vendedores investiguen, digamos, a cada uno de los prospectos. Es muy importante que el área de marketing tenga una estrategia de inbound marketing, outbound marketing que haga, digamos, dé a conocer la marca y la haga deseable, pero también, digamos, tenemos la posibilidad de utilizar recursos tales como la llamada en frío, como el email y la visita de prospección. En cuanto a la visita de prospección, digamos, ustedes tienen una hoja de ruta, tienen un rutero para efectuar visitas y en esas visitas ustedes atienden a clientes activos, pero también atienden a prospectos, a clientes probables que están tratando de convertir en clientes potenciales, pero obviamente no significa que todos los clientes que ustedes visitan realmente califiquen como cliente potencial de la compañía. Hoy, digamos exclusivamente en este momento, digamos en que visitamos al cliente,
yo rápidamente me voy a expresar, me voy a referir a dos herramientas importantes que pensamos les pueden a ustedes ser de utilidad. Una es el árbol de presencia y otra es cómo calificar o no calificar a un lead que estamos visitando. Cuando hablamos del árbol de presencia y recordar que estamos quizás eh, visitando a un cliente que solo tenemos una información, digamos, obtenida a través de búsquedas en Google o otras, quizás referencias de otros clientes. Eh, es importante que tengamos una información previa acerca de este cliente. Es importante evitar llegar a un cliente, a un lead sin ninguna información. En la medida que más información tengamos, más poder vamos a tener de comprensión y de negociación. Pero un recurso que podemos utilizar es el árbol de presencia. Y es decir, cuando contactamos a un prospecto a través de una llamada o una visita en frío, o el prospecto nos contacta a nosotros, nosotros podemos proceder como si, bueno, luego de haber investigado y contactado al prospecto, uno debería hacerse una primera pregunta. Em, este lead es cliente de la empresa o ha sido cliente de la empresa, porque pudiera suceder que en el pasado haya sido atendido por la empresa y por algún motivo haya dejado de comprar los productos y servicios de la empresa. Bueno, si ese es el caso, si en el pasado fue cliente del negocio, entonces la clave está en proceder a recuperarle siempre que sea un cliente eh, con posibilidad de ser rentable, con el cual pudiéramos tener una relación rentable, porque no nos interesa tener, o sea, debería prevalecer más la calidad por encima de la cantidad. El éxito no depende de que tengamos muchos clientes. El éxito sí depende de que tengamos muchos clientes rentables para el negocio. Nosotros no podemos establecer relaciones comerciales para perder, deben ser relaciones para ganar. Entonces, si el cliente al cual estamos visitando fue cliente de la empresa en el pasado y es un cliente con un perfil que puede ser rentable para el negocio, bueno, la tarea sería recuperarlo. Ahora, si el cliente nunca ha sido cliente de la empresa, la pregunta que uno debería hacerse, ¿y acaso vende los productos que ofrece nuestra empresa? Si los vende, la próxima pregunta que hay que hacerse es si es un cliente de Goner Mex, porque pudiera ser que lo sea. Y en caso de que lo sea, realmente ahí la recomendación que yo haría es un poco respetar que es un cliente de mi socio. Y bueno, con los clientes de mi socio, en principio, tengo que tener cuidado. Más bien, debería apoyar a Goner Mex con ese cliente, pero obviamente no empezar a competir con nuestro propio socio comercial. Ese podría ser un camino. Ah, claro, si vende nuestros productos, pero no es, digamos, si no vende nuestros productos, perdón, que sería ese, porque dijimos que si es sí, la próxima pregunta era si era cliente de Goner, pero si no vende nuestros productos, eh, habría que ver si vende productos de la competencia. O sea, si tiene presencia de las categorías que nosotros ofrecemos, no nuestras, pero sí de la competencia, tú pudiera pasar. Y si ese es el caso, entonces definitivamente ese es un proceso, un cliente que habría que captar. Por cierto, fíjense que habría que captar a ese cliente tanto si no vende nuestros productos, pero sí los de la competencia, como si vende nuestros productos y no es un cliente de Goner. Porque si vende nuestros productos y no es un cliente de Goner es porque le está comprando a otros distribuidores locales diferentes, por supuesto, a nuestro socio Goner. Y bueno, en ese caso nosotros entraríamos
intentar competir con esos otros distribuidores. Bueno, digamos, yo diría que excepto que Goner tenga algún interés en que eso no suceda, en principio yo diría que trataría de captar a ese cliente, aun cuando esté compitiendo, excepto que Goner tenga alguna restricción que impida que ello ocurra. Pero si no vende nuestros productos, no los tiene, pero sí vende los de la competencia, definitivamente hay que captarlo. Ahora, si no vende nuestros productos, tampoco vende los de la competencia, bueno, habría que ver si este cliente tiene potencial para comprar nuestros productos. No diría que de inmediato me lanzaría a captarlo, sino primero evaluar si definitivamente tiene las características y el perfil para hacerlo. Y en caso de que así sea, entonces procedería a captarlo. O sea que digamos, al momento de aproximarnos, digamos, a un cliente, estas podrían ser una serie de preguntas que podríamos nosotros hacernos en el camino. Pienso que les podría ayudar a entender rápidamente qué tipo de cliente tenemos enfrente. Por otro lado, fíjense que a la hora de entender, digamos, el potencial del cliente y calificarlo, hay un conjunto de preguntas, por ejemplo, que propone la compañía de CRM Salesforce. Ellos plantean que cuando se trata de evaluar la capacidad del prospecto para convertirse en cliente, digamos, del negocio, y entender si las soluciones que nosotros ofrecemos se ajustan o encajan con las necesidades del cliente, hay que calificar, digamos, al prospecto. Y hay entonces cinco preguntas que sería importante abordar. Yo diría que inmediatamente después de haber entendido el árbol de presencia, yo me preguntaría inmediatamente qué necesita el prospecto o qué problema necesita solucionar. Hay que entender, digamos, qué objetivo tiene el prospecto o qué problema necesita solucionar. Yo sé que, por ejemplo, todo quien compra productos para revender trata de ganar. O sea, nadie lo hace para perder. Entonces, a todos les interesa, por supuesto, el precio, les interesa el margen, pero sobre todo les interesa la rotación de la mercancía. Les interesa básicamente el apoyo que van a recibir en términos de servicio de nuestra parte. Pero no debemos dar por hecho de que sabemos lo que el cliente espera. Debemos tratar de sondear al cliente y tratar de entender qué problema está teniendo, qué objetivo quisiera solucionar. Eh, por supuesto, habría que entonces definir si nuestra oferta de productos y servicios encaja con la necesidad del cliente. Por ejemplo, si el cliente lo que quiere son digamos, mejores márgenes, si el cliente lo que quiere es que su mercancía rote, si el cliente lo que quiere es ganar mucho dinero, bueno, habría que entender si lo que estamos ofreciendo, bueno, realmente ayuda al cliente en este camino. Eh, por otro lado, si planean comprar, digamos, y cuándo lo desean hacer o cuándo lo tienen previsto, cuánto presupuesto tienen, digamos, destinado para este fin. Eh, y bueno, en esto del presupuesto, entender que la billetera del cliente está a veces compartida entre diferentes proveedores que son competencia nuestra. Habría que entender cómo está distribuida la billetera del cliente. Pero una pregunta muy importante a hacerse es quién tiene la autoridad para hacer la compra, porque realmente hay que entender que el proceso de compra de nuestro cliente y quiénes son las personas allí que
toma las decisiones de comprar o no comprar. Nada más inútil que conversar con la persona inapropiada. Hay que tratar de ir a la fuente de autoridad para la compra. Y estas podrían ser algunas de las preguntas para considerar a la hora de calificar un lead. Y por otro lado, hay, digamos, un formato que se denomina como formato BANT, que evalúa básicamente cuatro aspectos una vez cuando hacemos contacto con el lead. Lo primero que habría que hacer es entender si el lead es capaz de comprar. Es decir, si tiene presupuesto para comprar los productos y servicios que le estamos ofreciendo. Esa es la primera cosa que tendríamos que ver, porque si se ve que no tiene presupuesto, si se ve que no tiene capacidad para ser un cliente rentable para nosotros, bueno, de verdad que sinceramente no tendría mucho sentido. Esta pregunta es la que nos lleva, por ejemplo, muchas veces a desechar a negocios de tipo B2C, porque entendemos que el presupuesto con que cuentan no permite hacer un pedido del tamaño mínimo que nosotros requeriríamos para que nuestra operación sea definitivamente rentable. Entonces, hay que descubrir cuál es el presupuesto o el tamaño de la billetera que tiene un cliente para hacer compras mensuales que haga que la relación nuestra sea definitivamente rentable con ellos. Por otra parte, la autoridad sería la A del formato BANT. Si el contacto que tenemos nosotros con el cual estamos conversando tiene la autoridad, y en caso de que no sea la persona con la autoridad para comprar, quién es el que la tiene y cómo podemos nosotros abordarlo. Por otro lado, realmente si el prospecto tiene un dolor o problema comercial que pueda ser resuelto con nuestros productos y servicios, bueno, el formato de presencia nos ayuda en ello. Esto es importante porque si no es un negocio que tiene, digamos, una necesidad que puede ser resuelta con los productos y servicios que ofrecemos, en realidad no es un prospecto adecuado para nosotros. Y bueno, el timeline o el cronograma, bueno, cuando se estima que el cliente va a hacer la compra y con qué frecuencia lo haría. Estos son elementos que nos pueden llevar definitivamente a calificar a un prospecto o sencillamente a descalificar un prospecto. Nosotros nos centraríamos solamente en aquellos prospectos que cumplan con estos requisitos que hacen que nos centremos en oportunidades con más probabilidad de cierre para el negocio. Y eso es un poco lo que quería ver con ustedes en la tarde de hoy. En los próximos días y en próximos encuentros profundizaremos en diferentes momentos o pasos del proceso de la venta, como por ejemplo cómo detectar necesidades o cómo entender las necesidades del cliente, cómo manejar objeciones del cliente y cómo negociar y cerrar la venta, por ejemplo. Espero que haya sido de provecho esta presentación y bueno, les invito a que intercambien ideas, preguntas eh, con Fernando directamente y bueno, me remitan las dudas que puedan ustedes tener. Muchas gracias y que pasen un buen fin de semana.